buenas, estimados amigos y hermanos que se dan sintonía a este su canal Santidad Pentecostés. Bienvenidos una vez más. El estudio que nos ocupa en esta preciosa hora es acerca de la historia de el grupo de los Jesús Solos. ¿Quiénes son los unicitarios o los mayormente conocidos solo Jesús? Ese es el estudio que nos ocupa en esta preciosa hora. La historia de los unicitarios o los llamados Jesús solo. Quiero empezar diciendo que antiguamente se les conocía a ellos como el modalismo. Esto no fue tan reconocido como la ley del arrianismo. Ha sido llamada, amados hermanos, de diversas formas esta herejía unicitaria. Ha sido llamada como sabelianismo, ha sido conocida como patripacianismo, también como monarquianismo, funcionalismo y lo más conocido como solo Jesús. También se les conoce como el Padre solamente, se les conoce también como pentecostalismo unicitario, que esto es mal llamado, pues un mal título para ello, mal llamado unitario. Bueno, como la mayoría de los cristianos, amados hermanos, nunca han escuchado, casi que la mayoría podría decir yo, porque esto hay que ir a la historia, pues, casi no han escuchado acerca del modalismo. Lo primero que debemos nosotros entender, y que lo que voy a tratar de explicar a través de esta enseñanza, es explicar, amados, lo que enseña y cómo se relaciona esta herejía, cómo esta herejía terrible se relaciona en cuanto a la verdadera doctrina de la santidad de Dios. Lo que enseña y cómo se relaciona en cuanto a la doctrina de un Dios trino, a la doctrina de la Trinidad de Dios. Esta herejía, amados hermanos, fue una de las primeras en afligir a la iglesia cristiana. Y a pesar de que mucha gente nunca ha escuchado de ella, continúa esta herejía hasta el día de hoy en varios grupos. Mucha gente, amados, que ustedes conocen posiblemente, pueden estar involucrados, quizás familiares suyos, quizás familia que usted tiene, quizás su hermano, quizás sus padres o algún amigo, algún conocido, y como le digo, familiares quizás que usted conoce, están involucrados con esta herejía o están asistiendo a estos grupos herégicos, a estos grupos de herejía que enseñan el modalismo. Ahora, definitivamente que mucha de esta gente que usted conoce, ellos no conocen el término de el modalismo, y quizás es posible que muchos de ellos quizás ni siquiera hayan escuchado qué es el modalismo. Muy posible, porque la gente no quiere estudiar historia para corroborar. Aún los mismos Jesús solo no quieren estudiar historia para corroborar lo que la iglesia primitiva, los que continuaron la iglesia después de los apóstoles, lo que ellos enseñaron. Hay que corroborarlo, hermanos, con sus prácticas. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que ellos practicaban? ¿Cómo practicaban ellos el bautismo en agua? Entonces, los mismos Jesús solo no se dan a la tarea de investigar. Sus mentes son cerradas. ¿Ve? Y claramente que cuando uno no estudia la historia, en este caso la historia de la iglesia primitiva, uno mismo se condena en caer en los mismos errores de la misma historia. ¿Por qué? Se cometen errores al no conocer, amados hermanos, la historia de la iglesia primitiva. Hasta el día de hoy hay varios grupos que están por ahí predicando el modalismo, enseñando el modalismo y dividiendo a las iglesias, porque este grupo se enfoca en robarle miembros a otras iglesias por medio de una doctrina. Claro, esto se roban y se arrastran, ellos se arrastran con todo viento de doctrina a todo aquel cristiano que es ingenuo, que no estudia la palabra de Dios, que no se ha madurado en la palabra de Dios. Entonces todo cristiano ingenuo va a caer en la enseñanza del grupo de los
Jesús solo. Esta herejía, amados hermanos, es una de las más confusas y autocontradictorias en toda la historia del cristianismo. Y su origen es platónico. ¿Por qué? Porque desde un principio, amados hermanos, la doctrina estuvo basada en el concepto platónico. O sea, la doctrina de los Jesús solo, desde un principio ha sido basada en el concepto platónico que dice que Dios es una monad, o sea, la palabra que viene de mono, y no podía ser dividido en tres personas separadas. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son vistos como tres seres distintos, sino como tres diferentes manifestaciones, administraciones o funciones de Dios. Ahora, el monad, de la palabra latín monas, que es unidad de sustancia impenetrable e indivisible, considerada como el elemento constituyente básico de la realidad física o metafísica. Ahora, si nosotros creyéramos lo que enseña esta herejía del grupo de los Jesús solo, ¿sabe qué estaría pasando? ¿Sabe quién usted se ganaría el primer Oscar de la historia? Usted ve los Oscars que celebran en el mundo y que dicen: el actor fulano de tal se ganó un Oscar por la actuación que hizo. El actor fulano de tal se ganó un Oscar por la actuación que estuvo en una película. Y en eso quiero entrar. Si nosotros creyéramos, escuche bien, si nosotros creyéramos y le diéramos crédito a lo que la herejía de los Jesús solo enseña, ¿se habrá usted puesto a pensar desde la forma que ellos entienden o que enseñan ellos el sabelianismo, la doctrina de los Jesús solo, la que enseña el grupo de los Jesús solo? Vamos a ver un poco acerca de esto, porque de la forma que ellos presentan a Dios como que si Dios fuera un actor, ¿ve? Y eso es lo que vamos a continuación a explicar. Según, si nosotros aceptáramos la enseñanza del grupo de los Jesús solo, el primer Oscar de la historia, amados hermanos, según los modalistas, se lo tendría que haber ganado Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto de los Óscares con Dios? ¿Por qué el primer Oscar de la historia, según los modalistas, se lo tuviera que haber ganado Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Cuando un actor se pone diferentes máscaras o disfraces en una misma obra de teatro para representar a diferentes personajes, el actor sigue siendo la misma persona. Ahora, hay una misma persona detrás de las máscaras o disfraces, de estas personas que se disfrazan o se ponen máscaras. Detrás de ellos hay una sola persona. Ahora, de acuerdo, amados, con el modalismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes máscaras. O sea, esa es la forma que ellos lo presentan, pues no hay cosa más clara que esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes máscaras o disfraces que Dios se ha puesto en el escenario teatral de la historia, por decirlo así. Ahora, de acuerdo con la herejía, existe una sola persona detrás de cada máscara, dos naturalezas hablando entre ellas. Ahora, si esto es cierto, ¿por qué la Biblia describe al Padre hablando con el Hijo en ciertos pasajes? O sea, una conversación entre dos personas. Pregunto de nuevo, ¿por qué la Biblia describe al Padre hablando con el Hijo en ciertos pasajes? Como por ejemplo Mateo capítulo 3 verso 17. Si usted va al pasaje bíblico, ahí se va a dar cuenta de ello. Si hay una sola persona en la conversación de este pasaje, entonces sería un monólogo, no un diálogo. ¿Acaso está la persona hablando consigo misma?